Buenas noches, mi nombre es Sara Benavides. El circuito que estoy desarrollando es un riego automático con Arduino y aquí podemos ver, en primera instancia se hizo la simulación, en este momento se hace el montaje, como se puede apreciar el montaje y las conexiones respectivas y la respectiva alimentación que el Arduino necesita. Y por último se realiza el montaje ya en la planta para la visualización. Vamos a iniciar con el sensor de humedad. Listo. Primeramente se va a realizar el sensor de humedad para ver cómo nos queda, y se le programa que cuando la temperatura esté menor a 40, entonces él encienda el relé. Vamos a conectar la corriente y vamos a ver cómo le empieza a trabajar, porque la humedad está por debajo de 40, como se logra ver, y vamos a verlo en la práctica. Vemos como el sensor está trabajando. Ahí cuando es la temperatura, cuando la humedad aumenta, él para, el relé acciona y para. Entonces vemos cuando ya retiramos. Vamos a colocarle un poquito de agua para que la motobomba no se nos dañe. Listo. Cuando el sensor, ahí lo vemos que está húmedo, ¿cierto? Entonces cuando el sensor es sacado, se escucha el relé cómo acciona y la motobomba también, por ende, acciona. Entonces vemos que el sensor de humedad está trabajando correctamente. Se implementa la programación con el sensor de humedad y el de lluvia. Se va a ensayar el circuito con los dos sensores, el sensor de humedad y el sensor de lluvia. En este caso ya tenemos cargado el código al Arduino Uno, y en ese momento los tenemos que está lloviendo, simulando que está lloviendo y simulando que está húmedo el sensor para que no se nos active el relé. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar el sensor de humedad. Entonces ya se supone que debería estar seco, y sacamos el sensor de lluvia. Cuando accionemos el sensor de lluvia, cuando se seca el sensor de lluvia, tiene que accionar el relé, como se acaba de escuchar. Entonces la motobomba está funcionando. Cuando colocamos el sensor de humedad, él llega a cierta humedad y desactiva el relé, desactiva la motobomba. Y lo mismo sucede cuando colocamos el sensor de lluvia. Entonces vemos que hasta ahí el circuito nos está funcionando muy bien. Por último, se implementa la programación de los tres sensores. Se tiene el sensor de humedad, el sensor de temperatura y el sensor que verifica el agua o si está lloviendo. En este momento tenemos una temperatura de aproximadamente 19 grados. Tengo el sensor en el agua, por eso está en 83%. Y la lluvia, no hay lluvia, por lo tanto está el sensor en 1011. Por lo tanto, el sensor, el sistema debería estar apagado. Entonces vamos a ver cómo está funcionando. Tenemos el sensor de humedad, tenemos el sensor de lluvia, tenemos el sensor de temperatura y tenemos el sistema con la motobomba. Ahí donde tenemos el sistema debe estar accionado. Vamos a verificarlo en el LED del relé que está encendido. Vamos a encender ahorita la motobomba y se puede apreciar cómo está encendido el sistema porque todo está perfecto. Vamos a colocar el sensor de humedad en el agua y se detiene el sistema. Y ahora el sensor de lluvia y también se detiene el sistema, lo que significa que el sistema está funcionando correctamente. Recordando que es inferior la temperatura a 25 grados. Ahí otra vez funciona porque está bien el sistema. Se coloca el sistema con un adaptador de corriente que nos funcione todo el circuito, y tenemos a los sensores. Tenemos el sensor de humedad y el de lluvia y tenemos el sensor de temperatura que está al lado de la caja. Aquí tenemos el sensor de humedad en el agua y vamos a ver cómo reacciona. Al sacarlo vemos cómo nos llena de agua, por eso precisamente el sensor tiene que estar puesto, y vemos cómo nos funciona. Vamos a hacer de cuenta que está
seco y que hubiera y simular la lluvia. Entonces apenas el sensor de lluvia es tocado por el agua, el circuito también para. Entonces vemos que el circuito funciona perfectamente para un riego de plantas y que está programado de la mejor manera. Muchas gracias por su atención.